Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Esta mañana nos acompaña el congresista Federico Pariona, congresista de Fuerza Popular, quien preside la Comisión Agraria. Lo hemos invitado para conversar de temas de coyuntura, pero antes quisiéramos hablar en especial del tema agrario, porque este jueves se celebrará en el Congreso el Pleno Agrario, donde se van a tocar, se van a debatir y votar diversos proyectos de ley relacionados a la agroindustria, que es un sector de la economía que emplea mucha mano de obra y de la cual depende el sustento de un alto porcentaje de los peruanos. Congresista, muy buenos días. Sí, buenos días, Joaquín. Gracias por estar con nosotros. De igual manera, muchas gracias también por compartir sobre todo el tema que vamos a abordar, el tema agrario, ¿no? Estamos en un mes donde es bastante presión hemos tenido, sobre todo de los gremios a nivel nacional, de los pequeños productores de nuestro país, ¿no? Quisiera empezar preguntándole, ¿por qué se ha decidido celebrar este pleno agrario este día jueves? Mira, nosotros hemos insistido desde la Comisión Agraria en dos oportunidades al Congreso de la República, desarrollar un pleno agrario, darle un día por lo menos para debatir todos los dictámenes que hemos trabajado en la Comisión Agraria. Toda vez que también no hemos puesto en agenda del Pleno del Congreso los dictámenes que tenemos en la Comisión Agraria. Yo presido un año, ya estoy culminando este año, esta legislatura, y como que no se ha visto mucho interés de parte del mismo Congreso. Entonces, el presidente ya nos ha señalado que el 13 de este mes de junio va a convocar a este Pleno Agrario, donde abordaremos todos los dictámenes que hemos trabajado. Sobre todo hay 42 dictámenes, a nosotros nos parece muy importante abordar todo, pero aunque no lleguemos a los 42, por lo menos seguirá unos 10, todo lo que tal vez se priorice en el debate. Antes de entrar a los dictámenes que usted considera prioritarios, quisiera preguntarle, desde el punto de vista de la Comisión Agraria, ¿cuáles son los principales retos o cuellos de botella, obstáculos que enfrenta el sector agrario en Perú? Yo soy productor, no sé, pequeño productor. Siempre hemos visto esa poca sintonía con la realidad desde el Estado. Cuando yo no estaba en el Congreso antes, veía que los productores siempre tenían la necesidad de exportar, por ejemplo, sus productos, y no podían hacer. Y hasta ahora no encontramos esa alternativa o ese apoyo para quién me ayuda a encontrar el mercado, o quién me asesora para exportar mi producto. Entonces, el Estado ha promovido las asociaciones y las cooperativas, pero ningunas tampoco han logrado el éxito, toda vez que siempre el fomento de la asociatividad ha sido siempre en pequeños grupos. O sea, un pequeño grupo, por los costos operativos que tiene una cooperativa, una asociación, definitivamente va a colapsar, en algún momento no va a poder prosperar, porque los costos para mantener una gerencia, certificar los productos, sobre todo cuando tienes productos orgánicos. La escala del negocio no permite asumir esos costos. Hay una parte fundamental que a veces, ojalá que ahora podamos abordar en el Congreso, es el tema, por ejemplo, de no solamente de la productividad, porque como productores hemos ganado buenos premios. O sea, tenemos medallas de oro, muchos productores en café, en cacao han traído de otros países medallas de oro, ganadores. Por ejemplo, en la última feria del SCA en Estados Unidos, por ejemplo, un agricultor de Cusco en café ha traído una vez más la medalla de oro, por ejemplo, como cafés especiales. Y así tenemos en muchos productos aquí en el Perú. Lo que ocurre es que la otra parte, la cadena completa, donde es darle valor agregado, donde podemos, por ejemplo, en café y cacao, el empaque, el etiquetado, estamos hablando, por ejemplo, de la cata, o sea, y para que llegue un producto más acabado al consumidor final. Ahí es donde incluso es una etapa donde hay más rentabilidad, que eso podría ayudar a mejorar la economía del agricultor, pero esa parte no lo sabe hacer un productor. Entonces el Estado tiene que mejorar, y esa parte lo único que hace el Estado es capacitar. No tenemos, por ejemplo, ahí el tema de la profesionalización. La profesionalización solamente abarca la parte productiva, la parte que es donde estoy hablando, la otra parte de la cadena, que es amplio, solamente es capacitaciones, cursos. ¿Qué esfuerzos hace el Estado actualmente? O sea, ¿qué programas de capacitación existen? Capacitaciones existen, Cierre Exportadora, PROMPERÚ, todos, pero yo creo que tenemos que ir más allá, trabajar un poco la profesionalización, así como México, que tiene la carrera, por ejemplo, de ingeniería del café, por ejemplo, California, con el cultivo de uva, por ejemplo, han cambiado mucho. La industria más grande de viñera, por ejemplo, está en California. Claro. Y así
podemos implementar. Toda vez que somos un país que tenemos, a comparación, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, en papa, por ejemplo, ya estamos en el 5.º año y seguimos liderando con más variedades, por ejemplo, en papas nativas. Entonces así podemos hablar en cacao, podemos hablar, por ejemplo, en ganadería, podemos Pero hablar, hay por un ejemplo, déficit de ingenieros agrícolas, es decir, de profesional altamente calificado en el sector. Sí, hay muy buenos profesionales. Tenemos acá facultades de ciencias agrarias, la ciencia, por ejemplo, la agronomía en la Molina, pero estamos hablando de la parte productiva. Pero en la parte, por ejemplo, en la otra parte de la cadena comercial, ahí es donde, para mí, es el cuello de botella, donde en realidad vemos en estos momentos todos los que siembran, los que producen en el campo son pobres, están con deudas, pero bueno, la otra parte, el que comercializa, no está tan así, están mejores. Entonces, porque una taza de café está sobre los 4, 6, 7 soles, pero ahora el kilo de café en el campo, por ejemplo, ha bajado, está a 4 soles, 4.50. ¿Y qué puede hacer el Estado para que, digamos, el productor, el origen, se lleve una parte mayor de la cadena de valor del producto? Lo que tenemos que hacer es, creo que fortalecer las organizaciones, integrar más a los productores para que ellos puedan en sí ser más sostenibles. O sea, una organización a mayor cantidad de integrantes como de productores va a ser más sostenible porque el costo, se abaratan los costos. Y además el mercado también, tú garantizas mayor volumen de venta. Y eso va a ser en todos los productos. Nosotros en papa, como le digo, teniendo 318.000 hectáreas de papa en el país, en café estamos sobre los 400, ya pasamos los 400.000 hectáreas, ¿no? ¿Cuánta familia vive, y no solamente en el campo, sino en la ciudad, hasta en el extranjero? Entonces, generamos mucha economía. Lo que pasa es que podemos hacer más, incluso podemos ser más competitivos. Y lo que pasa es que en el mercado, o sea, pero nos está ganando los productores de los países vecinos. Por eso que hay productos que están ingresando a nuestro país. Nosotros también podemos venderlos, podemos igual buscar mercados internacionales. Entonces, ahí un poco que no estamos yendo al ritmo, tal vez teniendo incluso los convenios, los libres tratados, pero es un tema del Ejecutivo. En esos 2 días que ha pasado, el viernes y ayer, el día lunes, hemos podido trabajar 2 días muy fuertes con el Ejecutivo, porque también están planteando los dirigentes, y también creo que ya viene haciendo el Minagri, la reestructuración del Minagri. O sea, hay que trabajar también el tema de un poco luchar contra la burocracia. Muy lento es en algunos casos la atención. Entonces, pero es un tema del Ejecutivo que no, es una crítica que no solamente lo hago yo, sino siempre lo hemos visto. Pero estamos tratando de articular para trabajar algunas propuestas muy importantes, por ejemplo, en este pleno agrario. ¿Cuáles me comentó que habían cerca de 40 dictámenes a discutir? Si usted tuviera que señalar, ¿cuáles cree usted que son los más relevantes? ¿Qué nos podría decir? Por ejemplo, si hablamos en la agricultura, nosotros hemos cuidado la agroforestería. Tenemos una norma justamente que habla, por ejemplo, de plantaciones forestales con incentivo económico, que se ha consensuado con el Ejecutivo, con el MES. Estamos tratando de que esto se apruebe en el Pleno, así como, por ejemplo, la información para estadística, o sea, para tener una mejor planificación de cultivos en la papa, para que no haya por acá una sobreproducción, ¿no? Tenemos variedades, y por qué no hacer siembras de acuerdo a las variedades que se tienen. Entonces, el agricultor tiene que estar informado. Entonces, hay un dictamen sobre ello. El dictamen, la ley marco de la fruticultura, por ejemplo, en la Amazonía tenemos, por ejemplo, el BRAE, una zona donde puede producir muchas variedades de fruta. Sin embargo, no tenemos una política como en otros países que ya se viene implementando. Los países que han implementado este tipo de normas, porque ya no son nuevos para nosotros estas normas, nosotros estamos casi haciendo algunos ejemplos que ya estamos haciendo una réplica acá en nuestro país, porque eso ha ayudado incluso a posicionar mejor sus productos en otros mercados internacionales. Entonces, por ahí va, por ejemplo, esta propuesta. Tenemos, por ejemplo, la promoción en el tema de los mercados de productores, el fomento, promoción y fomento de los productores. Lo que yo hablaba hace momentos, nosotros como comisión hemos trabajado 4 eventos importantes en el Parque Kennedy, aquí en la Concha Acústica, con la Municipalidad de Jesús María, y la Municipalidad con la Municipalidad de Miraflores está en el Parque Kennedy, con productores que vienen emprendiendo, transformando sus productos, que ha sido muy importante. Traer acá a la ciudad de Lima es como ponerle, ponerle una ventana hacia el mercado internacional. Entonces, yo quiero, por ejemplo, abordar lo que se ha trabajado de estos dictámenes. Se ha trabajado justamente en 4 audiencias públicas que hemos tenido en diferentes partes de regiones de nuestro país, en Puno, en Ayacucho, en Piura, en Junín, y eso nos ha ayudado
conocer de cerca la problemática, ¿no? Y veo que incluso hay algunos proyectos que hacen referencia a temas vinculados a infraestructura de irrigación, y ese es uno de los grandes retos que tiene el Perú. ¿Cómo estamos avanzando en esos temas? Por ejemplo, veo el proyecto de Declara Necesidad Pública, el postergado proyecto de Maje Siguas, primera y segunda etapa. Sí. Estamos atrasados en tema de irrigación. Hay propuestas bueno, los congresistas en algunos casos son declarativos, pero que te ponen agenda al Ejecutivo. Por ejemplo, hay muchos proyectos declarativos que ha ayudado a impulsar, ha ayudado a hacer realidad un proyecto de inversión, ¿no? Así como, por ejemplo, el proyecto Siguas, así como, por ejemplo, el proyecto de la represa de Yanacocha, por ejemplo. Pero la crítica usual es que estos proyectos que básicamente declaran de interés en lo concreto no contribuyen mucho. ¿Cómo puede aportar un proyecto de este tipo? Mientras ya hay un proyecto o un estudio que se estaba trabajando, sí ayuda a impulsar, o sea, es positivo que el Ejecutivo y el Legislativo le les dando prioridad a un tema, incluso para que el Ejecutivo pueda desarrollar este proyecto de inversión. Cuando no hay nada, eso sí podría quedarse, o sea, podremos tener dudas. Es un primer paso, pero no es suficiente. Así es. Pero lo que sí tenemos, por ejemplo, acá hay un proyecto importante, la ley, por ejemplo, que crea el registro de productores cañeros, por ejemplo, y establecer márgenes temporales para la erradicación progresiva de la quema como práctica auxiliar en la cosecha de la caña de azúcar. Por ejemplo, eso por ejemplo, es importante, establecer algunas normas. Ley que promueve, por ejemplo, la inclusión de los productores agrarios a través de cooperativas con relación a los productores pecuarios y crianzas de animales menores. Tenemos, por ejemplo, también la otra propuesta que es la ley de la agricultura familiar. O sea, hay proyectos muy interesantes, ley que incorpora, por ejemplo, el artículo 8, la ley 29.196, la ley de promoción de producción orgánica y ecológica. El Estado no está promoviendo, está impulsando el tema de la producción orgánica, así como debe ser. Quienes están trabajando el tema orgánico son las organizaciones, pero con apoyo de cooperación internacional. El tema orgánico está creciendo la demanda en todo el mundo. En el mundo. Sí. Y muchas de las organizaciones, incluso ya su producción es 70-80% orgánico. Correcto. Entonces ahí tenemos que ser más incisivos. Hay otro tema que es el acceso, que siempre ha sido una restricción en el sector agrícola, que es el acceso al crédito. Y surge la pregunta de cómo podemos facilitar que los pequeños productores puedan acceder al sector financiero para financiar desarrollos más grandes, ¿no? Ahí, por ejemplo, todavía tenemos mucho por trabajar. El Agrobanco hace poco hemos trabajado para reflotar nuevamente. Ha sido bien duro el trabajo, pero finalmente el beneficio va a ser para el productor, pero ahí el Estado no tiene que abandonar, tiene que acompañar. El acompañamiento va con un presupuesto y el control, la fiscalización obviamente a los créditos, porque que no ocurra como lo que pasó anteriormente con el Agrobanco, ¿no? Entonces, y el Agrobanco se ha creado únicamente para el pequeño productor, entonces tiene que haber diversificar el tipo de créditos también. O sea, una cosa es crédito temporal para la cosecha, hay productores, por ejemplo, que hay productos a 3-4 meses, hay productos a un año. Entonces, en épocas de la cosecha, por ejemplo, tú puedes dar un crédito para la cosecha, para que ayude ayude a que puedan recoger sus productos, y así como también en el productor. Ya el Agrobanco, el mismo Estado, tiene que impulsar la diversificación de los cultivos. O sea, el monocultivo se ha trabajado muchos años, solo café, solo cacao, solo papas. Entonces, ¿por qué es buena la diversificación? La diversificación porque te ayuda un poco a generar más ingreso, porque puede ser que uno de ellos se satura en el mercado o puede bajar los precios, y una de ellas diversifica los riesgos. La diversificación, correcto, exacto. Correcto. Eso es muy importante. Se trabaja, por ejemplo, se está trabajando el tema de la reconversión. Una cosa es ver reconversión, es cambiar en el BRAE, por ejemplo, ya deja de sembrar coca y hay que sembrar otro producto, pero la diversificación no, la diversificación te ayuda a tener 3 o 4 cultivos. Creo que correcto. Eso tiene que ser también política de gobierno. Y todo esto está tal vez en muchos proyectos se está planteando, ¿no?, en el Congreso de la República. Bueno, vamos a estar atentos este jueves entonces el Pleno Agrario. Finalmente, de terminar, quisiera hacer un par de preguntas sobre temas de coyuntura. En particular, bueno, usted votó a favor de la cuestión de confianza, y quisiera preguntarle si usted, como miembro de Fuerza Popular, puede afirmar que dentro de su bancada hay un compromiso para impulsar la reforma política en el sentido en el que le ha planteado el Ejecutivo. En mi bancada hay un compromiso. Eso está totalmente claro, solo que hay
distintas formas de pensar, posiciones. Eso hay en todas las bancadas. Pero el compromiso de mi bancada siempre ha sido trabajar las reformas, y creo que en eso están ahora pues los miembros integrantes de la Comisión de Constitución. Esperemos, solo que no es como muchos dicen que yo quiero para mañana, quiero para pasado. O sea, estoy concluyendo una maestría en políticas y gobiernos con la Universidad de la Católica. Tuve un curso, por ejemplo, en la Pompeu Fabra, en Barcelona, hace 20 días. Le comento, allá nos enseñaban, nos explicaban de que hace 12 años que iniciaron algunas reformas, recién incluso lo vienen implementando. O sea, han pasado tantos años que no es tan fácil, pues estamos hablando. Entonces, nuestro país es complejo. O sea, la política a veces se interfiere mucho en el tema, por ejemplo, de los diseños, sobre todo donde un funcionario, o sea, donde el funcionario público tiene que hacer su trabajo técnico. Entonces, creo que ahí hay que entender en algunos casos, pero bueno, igual nosotros en bancada también, igual cada uno tiene su forma de pensar. De acuerdo. Pero creo que estamos en ese camino. El día de hoy está el presidente del Consejo de Ministros, seguía en el Congreso y el Consejo. Que al terminar esta legislatura podamos tener ya por lo menos aprobados los dictámenes de algunos de los 6 proyectos que ha presentado el Ejecutivo. En eso estamos. Vamos a tratar de que sea todo lo posible, o sea, lo mejor para nuestro país. Creo que en eso mi bancada nunca ha estado en contra, nunca se ha puesto, solo que a veces sí se malinterpreta en alguna cosa cuando a veces hay posiciones, pero creo que eso al final va a pasar. Estamos en un camino, más allá de la discrepancia con el Ejecutivo, pero estamos caminando, o sea, eso es lo más importante, ¿no? Bueno, usted no forma parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero algunos de sus colegas de bancada han votado el día de ayer y antes en el Pleno para proteger al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. ¿Cómo explicamos que no hay una voluntad para investigarlo? Hay voluntad. Lo que pasa es que una cosa es que tú veas el informe y a veces uno ya como el que analiza, el que a veces, el que no ve el informe puede pensar muchas cosas. Pero, por ejemplo, a mí me tocó, yo estaba anteriormente en la subcomisión de acusaciones, cuando me tocó, por ejemplo, dar mi voto en cuanto, por ejemplo, a la acusación que se hacía, por ejemplo, al ex fiscal, al magistrado Pablo Sánchez. Ajá. Y yo y mi bancada, algunos hemos discrepado y pensábamos, votar a favor del informe, pero si yo revisé el informe y para mí a mí no me convenció y yo voté en contra del informe y mis colegas y mi bancada votaron a favor. Entonces, ¿y qué ha pasado, no? Entonces, sino que ahí tiene que haber decisión propia, análisis propio y a conciencia. Igual pues puede estar pasando en el tema de Chávarri. Entonces, considero que el Congreso, yo no veo que esté haciendo un mal trabajo. Lo que pasa que... Pero en el caso de Chávarri, digamos, cuando hablamos de encubrimiento real, de la violación del lacrado de oficinas, como que ahí no hay mucha duda, digamos, ahí hay que investigar, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué uno se pondría, no? La verdad es que se lo pregunto porque muchos ciudadanos se lo preguntan, ¿por qué? Todo lo hemos visto, las imágenes están ahí. Entonces, ¿cuál es la duda ahí? ¿Le parece a usted una persona que el fiscal Chávarri debería seguir siendo fiscal supremo con lo que todos hemos visto? Yo pienso que, mira, la Comisión de Acusaciones al final está haciendo un trabajo y espero que, obviamente yo quiero pensar de que los congresistas pues la intención no es proteger, la intención es ver bien si está corroborado con las pruebas y todo, porque finalmente no solamente tú tienes que hacer un listado de lo que se acusa, sino también uno tiene que valorar en todo caso lo que dice el acusado, ¿no? Y bueno, pero eso se garantiza, pero digamos, y lo que la gente quisiera ver es una mayor voluntad para investigar, y parece que eso no lo vemos en Fuerza Popular. Mira, una cosa es tal vez decir, ver, y una cosa es de repente para quien está o sea, en el análisis viendo y tomar una decisión, ¿no? Porque ver de afuera es distinto. Una cosa es tal vez ver el informe, porque en eso creo que veo que hay abogados ahí. Yo no soy abogado, por ejemplo, pero hay personas que conocen el derecho perfectamente y lo están haciendo muy bien. Entonces, sí está generando muchas dudas, sí, pero no solamente, ¿por qué no vemos solamente un lado? En el Perú hay mucha corrupción, Joaquín. En el Perú vemos en municipios, gobiernos regionales, estamos distraídos en algo, pero estamos viendo... Bueno, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Digamos,
no hay por qué postergar el tema con Chávarri porque es importante, sigue siendo un juez supremo, es un fiscal supremo, perdón, ¿no? Y que además ha tenido un rol como fiscal de la nación, entonces comprenderá que es de interés público también. Pero en fin, yo le agradezco mucho por su tiempo y estaremos atentos al día jueves, al pleno agrario. Muchas gracias, Joaquín. Sé que este es un tema muy importante, sobre el tema agrario. Si bien es cierto, los otros reformas es muy importante, pero también hay que, yo desde mi posición como congresista de la República, cuando yo empecé siempre pensé en el agricultor y no dejo de apoyarlo. Y tengo muy buena relación con todos los gremios, he estado en contacto hasta el día domingo, por ejemplo, con el presidente de Conveagro para ver qué cosas hacemos. O sea, ese compromiso lo tengo y me siento satisfecho por lo menos en este avance. Son 42 dictámenes. Hemos hecho eventos de fomento y promoción, hemos hecho audiencias públicas, estoy a cargo de la investigación del tema agrobanco, que también estamos avanzando. Entonces, espero que el Pleno del Congreso, el presidente del Congreso nos dé esa oportunidad de exponer los proyectos de ley, los dictámenes 13 en el Congreso de la República este jueves 13. Y previo al 13 tenemos un evento muy importante el 12 en la Plaza Bolívar con todos los congresistas miembros de la Comisión Agraria que están viniendo con sus productores aquí, que están llegando el día de hoy día. Hemos tenido ahí la taza de café más grande. Y bueno, y bienvenido también, Joaquín, para poder ver todas las exposiciones que tienen los productores. Muchas gracias, congresista. Le agradezco. Gracias por venir, el congresista Federico Pariona, presidente de la Comisión Agraria del Congreso. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.